¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Vamos a comenzar la sesión de Derecho Bancario, tercera y última sesión de trabajo. Antes de comenzar, vamos a recapitular un poquito lo que vimos, lo que hicimos la clase pasada, la sesión pasada. Muy bien. Estuvimos trabajando la cuestión de principalmente la importancia que tiene el derecho bancario, ¿verdad? Esta manera que tiene ¿qué será? El gobierno para hacer circular el dinero, que tiene el gobierno de generar estas instituciones para controlar el flujo de dinero. Estas instituciones públicas y privadas, como lo es la banca de desarrollo, la banca múltiple o banca comercial, y que vimos a final del día que la banca de desarrollo trata de ayudar, de incrementar, de beneficiar el desarrollo y crecimiento económico. El crecimiento económico desde el punto de vista para impulsar los diferentes sectores que hay en la sociedad mexicana. Estamos hablando del sector primario, del sector secundario, del sector terciario, del sector cuaternario. Sin embargo, nos damos cuenta que los beneficios o los sectores que más beneficia termina siendo el sector primario, desde la agricultura, la ganadería, la pesca, la parte forestal, un poquito la minería y la parte de los servicios, es decir, la transformación de esa materia prima, la transformación textil, la transformación de alimentación o alimentos enlatados o procesamiento de alimentos, recolección, transportación de, ¿cómo se llama? Legumbres, de materia prima, principalmente, ¿no? Y la banca comercial que, pues de una o de otra manera, se encarga de brindar diferentes servicios a los usuarios o al ciudadano en general. Estamos hablando de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de nómina, ¿verdad? Créditos para una casa, que es el hipotecario, créditos automotrices para sacar o financiar un vehículo, etcétera, etcétera. Entonces vimos este asunto desde el punto de vista también legal. Vimos que desafortunadamente pues no tenemos ese respaldo, ¿verdad? Judicial o jurídico o de manera directa del Ministerio Público para poder generar esa denuncia, para generar ese control, para generar esa prevención en relación a delitos financieros, actividades ilícitas que tenga que ver con desvío de recursos, con enriquecimiento ilícito, con extorsión, con fraude, con hackeo de cuentas, etcétera, etcétera. Vimos, ¿verdad?, que el máximo documento legal es el contrato bancario, es decir, traducido o transformado en un contrato de adhesión. Este contrato que de una u otra manera pues termina generando condiciones impares para las partes. Es decir, si analizamos nosotros este contrato, vemos que casi la mayoría de los beneficios lo va a obtener ¿quién? Las instituciones crediticias, ¿no? Finalmente también establecemos esta suerte de imparidad, ¿verdad? O mejor dicho, los beneficios que tiene la banca comercial. ¿Qué quiere decir esto? Establecimos el por qué de manera judicial la mayoría de los bancos, si no es que todos los bancos en nuestro país, desisten o no es una opción viable el iniciar un juicio en contra de sus acreedores, digo, en contra de sus deudores. Lo vimos como la parte de, ¿cómo se llama? Se me fue el término, deducción de impuestos. Lo vimos como parte de una protección, es decir, el cobro de un seguro, porque la mayoría del dinero que tiene ese banco para sus servicios, para sus cuentas, está asegurado, entonces cobra ese dinero.
la recuperación de cartera, donde se lo vende a un despacho o a diferentes despachos de la República Mexicana y pues finalmente termina recolectando o generando ganancias para beneficio de la propia institución. No así para los cuentavientes. Entonces vamos entendiendo un poquito más este entramado jurídico que va generando el derecho bancario. A grosso modo, los temas que vamos a desarrollar el día de hoy tienen que ver específicamente con esta parte de las autoridades financieras, esta parte de servicios específicamente que tiene que ver con la parte de seguros, que tiene que ver con la parte de fianzas, pero también finalmente estaríamos hablando de algunos servicios complementarios que ofrecen estas instituciones bancarias o financieras. Estaríamos hablando ya de servicios altamente especializados que tendría que ver con importaciones, con exportaciones, con cuestiones de obtener dinero rápido sin endeudarte, es decir, sin pedir un préstamo, etcétera, etcétera. Entonces, de manera general, el desarrollo de esta clase va a tener o tiene que ver, mejor dicho, con servicios de seguros, fianzas, autoridades específicas que regulan o participan dentro del sistema bancario y financiero y finalmente la parte de servicios complementarios como lo es el arrendamiento, como lo es el factoraje o como lo es el almacenamiento financiero. ¿Vale? Entonces, sin más preámbulo, comenzamos con esta tercera sesión de trabajo. Uno de los instrumentos financieros que más auge ha tenido en nuestros días o prácticamente a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, lo que llevamos de este siglo XXI, derivado de cuestiones naturales, de cuestiones de salud, de cuestiones de imprevistos que está a nuestro alrededor o que hay a nuestro alrededor o de los que somos sujetos, ¿verdad? Porque nadie tiene la vida comprada, nadie tiene la salud garantizada. Nadie tiene el bienestar físico garantizado, pues entonces nos vemos en la necesidad de buscar, de adquirir una protección, es decir, un seguro. El seguro es una protección para un bien mueble, inmueble, o es más, actualmente ya para una cuestión física, pero también para una cuestión de vida, ¿verdad? Entonces ya podemos establecer esta protección para nuestra vida, para alguna parte del cuerpo, para garantizar a lo mejor la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, proteger nuestro carro, proteger nuestra casa, proteger nuestro televisor, nuestro, no sé, los diferentes electrodomésticos que a lo mejor ocupamos dentro de casa y que son vitales para sobrellevar esta situación llamada vida. Y lo vemos de manera fehaciente con deportistas, con cantantes, con artistas, con actrices, con actores. eh, pues sí, ¿no? Vemos ahí, hay quien asegura sus cuerdas vocales, hay quien asegura sus manos, hay quien asegura sus piernas, sus pies, sus oídos, sus ojos, ¿verdad? Sus oídos, o sea, todo va a depender de la actividad que desarrolles y que sea de suma importancia para sobrevivir o que si sufres algún menoscabo, algún daño, alguna disminución en alguno de estos órganos que estamos mencionando, pues generas esa protección y cobras el seguro para tratar de mantener a lo mejor ese faltante o sustituir ese faltante físico, ¿verdad? Que estás perdiendo. En este orden de ideas establecemos que el seguro es un derecho, es una rama del derecho que se enfoca en regular las relaciones jurídicas entre empresas aseguradoras y los asegurados. En otras palabras, es un conjunto de normas que rigen los contratos de seguros y obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas. Mm,
Es importante, ¿verdad? Regular y entender que los seguros o esta protección se da en diferentes etapas, ¿verdad? Se da en diferentes etapas de nuestra vida, pero también se genera o este vínculo se genera a través de un documento llamada solicitud o la generación de una póliza, estableciendo un monto a pagar, estableciendo el monto a asegurar, estableciendo la parte física, la cuestión mueble, la cuestión inmueble que se va a proteger. ¿Y sobre qué siniestros? Acuérdense que tenemos siniestros naturales, como lo son las lluvias, como lo son los terremotos, como son los tsunamis, como son las tormentas eléctricas, etcétera, etcétera. Tenemos cuestiones generadas por el hombre, ¿verdad? Como pues, un atentado, un choque, una caída, no sé, alguna situación que salga de nuestras manos, que sea provocada por terceros, en la cual nosotros no tengamos responsabilidad y que ellos nos paguen o que nosotros tengamos que pagar por esta situación. ¿Verdad? Por lo tanto, los seguros vienen a establecer obligaciones y responsabilidades en las empresas con las aseguradoras, es decir, la obligación de brindar la información clara, la información transparente, concisa y suficiente para que nosotros como clientes, como futuros asegurados, tengamos plena conciencia, pleno entendimiento al momento de celebrar o de contratar y llevar a cabo o ejecutar ese contrato de seguro con la empresa aseguradora. Entonces, podría ser a lo mejor un tanto exagerado decir que es una rama del derecho, pero sí, porque estás protegiendo tu vida, estás protegiendo un órgano vital. Estás protegiendo un elemento físico que te ayuda a trabajar, que te ayuda a generar ingresos, que te ayuda a mantener a lo mejor a tu familia. También estás asegurando la parte material. Mucha gente puede decir, ay, lo material va y viene, lo material no es importante, lo importante es la salud, lo importante es la vista, lo importante es sentir, lo importante es caminar. Sí, está padre. Pero si esos bienes materiales, esos bienes muebles o esos bienes inmuebles forman parte de tu patrimonio, forman parte de tu actividad laboral, forman parte del sustento que le das a tu familia, que de ahí generas la parte económica para sostener, para sacar adelante a tu familia, para cubrir las necesidades de tu familia, pues también es válido, ¿verdad? Poder proteger estos bienes. Y estamos hablando de un vehículo, estamos hablando de un local o una empresa, las maquinarias de una empresa, no sé, los materiales que ocupas en una empresa, un terreno, ¿verdad? Que te sirve para sembrar, eh, diferentes bienes muebles o inmuebles que te generan ese sustento. Entonces tienes que, tú como futuro asegurado, tienes que tener plena seguridad de lo que vas a contratar, cuánto vas a pagar, para qué siniestros, especificar muy bien sobre qué siniestros vas a protegerte, ¿verdad? Vas a proteger a tu familia, vas a proteger tu casa, vas a proteger tu vida para que tengas plena seguridad de cuánto vas a pagar y cuánto es la cantidad que vas a recibir o que se va a recibir en caso de que ocurra dicho o dichos siniestros. Entonces, ese es el derecho o la parte de los seguros, considerado una rama del derecho. ¿Por qué? Porque es una parte vital de nuestra vida y ¿cómo se llama? Beneficio o satisfactor de necesidades de tu familia y las propias. Dentro de nuestro país o la legislación mexicana, la ley más importante tenemos a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que en estas se establecen las normas para la operación, la supervisión de las empresas aseguradoras. Esta ley proporciona un marco jurídico para proteger los derechos de los asegurados y regula el funcionamiento del mercado de seguros.
Establece una comprensión sólida del derecho, lo cual es esencial para los abogados, pero también para nosotros como futuros asegurados. Este marco jurídico, como es el constitucional, como lo es la Ley de Instituciones y Seguros y Fianzas, va a generar en los abogados tener esa capacidad de respuesta, esa capacidad de poder asesorar de manera puntual a los clientes o a los usuarios de esta parte de seguros para poder obtener una reclamación en tiempo y forma y poder, o que no se pierda, mejor dicho, ese monto asegurado o ese monto que tú has ido pagando a lo largo de tu vida, a lo largo de los años. Pero, ¿qué es el seguro? El seguro es un contrato que permite cubrir una contingencia, por lo cual pagas una prima a la compañía o a la empresa aseguradora. Es decir, se realiza un pequeño pago por el que no se recibe nada, pero si ocurre una situación determinada, la compañía aseguradora nos paga. Ejemplo, un seguro de casa, en este tipo de seguros se paga anualmente una cuantía. Si entran a robar, si el seguro cubre monetariamente el valor del robo, según lo especificado en el contrato. Es lo que les comentaba hace un momento. Al momento de contratar un seguro, debemos de establecer de manera puntual, correcta, sencilla, los siniestros que va a proteger. Ok, a lo mejor aseguraste tu casa, está padre, pero resulta que el seguro que contrataste es contra eventos o hechos naturales, como lo es un terremoto, como lo es una inundación, como lo es una tormenta eléctrica, no por robo. Entonces entran a robar, tú vas con el seguro y dices que tengo asegurada mi casa, mira, entraron a robar. Sí, señor, pero el contrato que usted firmó con nosotros, compañía aseguradora, no establece el robo. Por lo tanto, no se puede hacer efectivo ese pago de seguro. Y prácticamente, bueno, no es que pierdas ese dinero, sino hasta que no ocurra, ¿verdad? Una cuestión de terremoto donde sufra daños estructurales tu casa, donde Dios no lo quiera, ¿verdad? Tocamos madera y se derrumbe, ¿verdad? O se caiga a lo mejor una parte de tu casa. Ahí sí se tendría que hacer efectivo la parte del seguro o el seguro como tal, porque sí contempla esos eventos naturales. ¿Qué se refiere esta parte del pago? El importe del pago de la prima dependerá del riesgo a cubrir y de la probabilidad de ocurrencia en el tiempo. En el caso de la cobertura de riesgos por importes muy elevados, aparece la figura de la compañía reaseguradora que cubre la totalidad o parte de los riesgos, repartiéndose una cuota con la aseguradora. Por lo tanto, y de manera puntual estamos viendo que tenemos diferentes tipos de personas, digo, seguros, o se puede clasificar de la siguiente manera. Tenemos seguros de personas o para las personas, la cual tiene que ver con la parte de la salud, con la parte de la integridad física y, ¿por qué no?, de la vida. El seguro de vida es un seguro que cubre el riesgo de muerte de una persona. La persona asegurada no puede ser menor de 14 años. Entonces, a partir de los 14 años ya se puede contratar un seguro de vida, estableciendo las condiciones bajo las cuales va a ser válido. Por muerte natural, por muerte accidental, por cuestiones que no sean causadas por el asegurado. Pues sí, ¿verdad? Yo sé que tienes asegurada tu vida, pero dices, bueno, vamos a cobrar el seguro y pues no sé, me aviento de un, de un puente o me aviento a las vías del tren. Ahí difícilmente, porque es una decisión prácticamente individual, propia, entonces el seguro de vida no sería factible cobrarlo. Hay que ver la importancia de esta parte de los seguros y de las fianzas, es establecer de manera puntual, clara, los riesgos que estás o vas a proteger. Seguro de accidente. Cubre lesiones debidas de un incidente que suponga una invalidez temporal,
una invalidez permanente o hasta la muerte. Seguro de enfermedad. Este seguro garantiza el pago de ciertas cantidades y gastos de asistencia médica y farmacéutica en caso de que el asegurado se ponga enfermo. Entonces, sí vamos viendo esta parte importante, chicos, chicas, futuros colegas, que la característica, a lo mejor principal, que vamos a ver más adelante, me adelanto un poquito, valga la redundancia, de los seguros, o la parte importante de los seguros es establecer para qué, establecer los riesgos de los cuales te vas a proteger. Y dependiendo esos riesgos, qué tanto pone en peligro tu vida, qué tanto realmente puedes perderla, puedes sufrir un menoscabo. Entonces, en base a ese peligro, a ese riesgo que tienes, va a ser la multa, bueno, la cuota, perdón, no la multa, la cuota que debes de pagar para el seguro de vida, de enfermedad o de accidente. Entonces, este primer acercamiento o clasificación es de suma importancia, al igual que todos los demás, pero principalmente porque estás hablando de tu integridad, de tu salud, de tu vida, de tu bienestar. Si tú no estás bien, difícilmente a lo mejor la familia va a estar bien y se van a ver en la necesidad de acudir y cobrar ese seguro. Pero si por ahí hay alguna falla que tú no esperabas, que tú no contemplaste, pues prácticamente se perdió esa inversión, se perdió ese dinero, totalmente. Seguros contra daños. Incluye seguros que hayan afectado económicamente a los bienes muebles o los bienes inmuebles, es decir, una casa, una finca, ¿verdad? La categoría de los seguros de vehículos es de las más importantes. Estamos hablando de un seguro obligatorio, el cual se encarga de cubrir daños materiales y personales que el conductor cause con su vehículo a un tercero. Seguro voluntario cubre garantías al seguro obligatorio para cubrir los daños que se puedan causar en el propio coche, como rotura de lunas, robo, incendio, lesiones producidas por los ocupantes o a los ocupantes. ¿Vale, chicos? Tenemos el seguro contra daños, una tercera opción, contra todo riesgo. Es un seguro que tiene mayor cobertura, abarca casi todos los daños propios y ajenos, tanto de vehículos como a las personas. Y el seguro a todo riesgo con franquicia, este tipo de seguro, el asegurado y la aseguradora comparten riesgos. Donde, pues como en toda relación, ¿verdad? Un 50 y 50. En algunas, no en todas. O como vulgarmente decimos a veces, si no me conviene, pues cada quien se queda con su golpe. Muy bien. Tenemos esta parte de seguros y características. Sus características principales establece una parte económica, es una institución porque implica el conjunto de transferencia de valores, es decir, valores monetarios, valores que de cierta manera te van a producir una disminución en tu patrimonio, una disminución o menoscabo en tu persona, en tus actividades, con tu familia. Por lo tanto, se debe de tomar en cuenta la presencia del conjunto de riesgos, si es uno o es una combinación de varios riesgos, lo cual permite compensar las pérdidas de uno o de los aportes de la totalidad de los miembros del conjunto. La existencia de un plan de seguro que garantice cierta continuidad y la capacidad legal del individuo a recibir las prestaciones o prebendas prometidas por el asegurador. Claro. Y finalmente la característica de onerosidad de las prestaciones.
También se establece una necesidad, es decir, el seguro cubre una necesidad del asegurado, la reparación de un daño o la satisfacción o el cubrir una pérdida, un pago fortuito o imprevisto de carácter personal, de carácter material. Esa es otra característica del seguro que cobra, o mejor dicho, va a cubrir una necesidad imprevista, futura. Tenemos esta parte de mutualidad. Es la concurrencia de la comunidad o que la comunidad se ve amenazada por los riesgos y por la composición de las pérdidas ocurridas. Es decir, el seguro es una especie de fondo común administrado por el asegurador en el que cada asegurado aporta una suma proporcional al riesgo que introduce. Es aleatorio. Los hechos que originan las prestaciones del asegurador deben ser con respecto a cada individualidad, a casos fortuitos, a cuestiones aleatorias, perdón, y por lo menos al momento de su realización y de su conocimiento. Es tasable. ¿Qué quiere decir? Se tiene que establecer, aunque no queramos o aunque a veces no es justo, no es suficiente, se tiene que establecer un monto económico, un monto en dinero, una cantidad real que trate de solventar, de satisfacer la necesidad o el bien que se está perdiendo. Que claro, esto nos lleva a la famosísima discusión si los seguros de vida te garantizan o realmente te dan lo proporcional al valor de la vida. Jamás, bajo ninguna circunstancia, buena, mala o peor, la cantidad que te dé a una aseguradora por fallecimiento de un familiar, por el fallecimiento propio hacia tus familiares, va a ser bastante mínimo, pero se tiene que establecer ese monto que la aseguradora te va a pagar. Se da la analogía de riesgos, determina el volumen y valor de los riesgos, es necesario que estos tengan cierta homogeneidad, tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? Se establece la calidad, la intencionalidad, la capacidad de reacción, la capacidad de respuesta, ¿verdad? ¿Qué tanto influiste tú en que se diera el resultado? ¿Qué tanto pudiste evitar para evitar el resultado? Entonces, todo eso se califica para poder determinar si procede el pago o no de ese monto asegurado. Mm, los elementos del seguro genera un concepto totalmente expreso indistintamente a través de dos ideas. Es decir, por un lado, el riesgo como objeto de asegurado y por el otro, el riesgo como posible acontecimiento, cuya aparición real o existente se prevé y se garantiza en la póliza. Por lo tanto, los elementos principales del seguro es el objeto asegurado, compensación del perjuicio económico experimentando o experimentado hacia el patrimonio consecuencia de un siniestro. También es el bien material afectado o que se afectó el riesgo sobre el cual gira la función indemnizatoria. Tiene un interés asegurable, es decir, la relación económica que se tiene entre el asegurado con la aseguradora o sí, la parte asegurada. Se define como el sincero deseo que debe de tener el asegurado o de que no se produzca el siniestro. Vas a hacer todo lo imposible, todo lo que esté a tu alcance. Vas a tratar de utilizar todas las herramientas necesarias y suficientes, todas tus habilidades, todas tus aptitudes, toda tu capacidad de reacción para evitar a toda costa un resultado que afecte tu patrimonio, un resultado que afecte tu integridad física y la de tu familia. Esa es la parte del interés asegurable. Sí, estás pagando. No es como que digas, ay, pues estoy pagando este dinero, pues total, lo tengo asegurado. Va, voy bien, bye.
choco la camioneta, me corto un dedo, me fracturo una pierna, etcétera, etcétera. No, no va por ahí. Las aseguradoras sí tienen a esta parte especializada, esta parte de análisis, esta parte de peritos para determinar si procede o no ese cobro o ese pago de seguro. ¿Vale? Dentro de sus elementos tenemos la suma asegurada, es decir, el valor atribuido por el titular de un contrato de seguro a los bienes cubiertos por la póliza y cuyo importe es la cantidad máxima que está obligado a pagar el asegurador. La prima de seguros es el aporte económico que ha de satisfacer el contratante, es decir, es la cantidad que pagas cada mes, cada quincena o al año o cada 6 meses por esa protección. Esa cantidad mínima que brindas o que pagas para que la aseguradora te responda, te resuelva al momento en que tú sufras un siniestro. La manifestación concreta del riesgo asegurado que produce años garantizados o daños garantizados en la póliza hasta determinada cuantía. ¿Vale? Finalmente, la indemnización es el importe que está obligado a pagar contractualmente la aseguradora en caso de producirse un siniestro. ¿Vale? Entonces, recapitulando, el seguro no es otra cosa más que una protección. Lo acabo de mencionar hace un momento. Tú buscas proteger algo, tú buscas proteger a alguien, tú buscas dejar protegido a un tercero también. Te proteges tú para proteger a un tercero, ¿verdad? Pero eso cuesta dinero. Eso genera la tramitación, la elaboración de un expediente, la reunión de documentos, el comprobar, el acreditar que eres la persona beneficiada o beneficiaria de este seguro. Ahorita vamos a ver de manera puntual cuáles son los procedimientos para cobrar un seguro. En que lo vamos a ver de manera general, sin embargo, puede haber algunas variantes dependiendo del seguro que estés contratando, ¿vale? Si es por la cuestión a lo mejor de salud, si es por la cuestión de a lo mejor pérdida de un miembro que tengas asegurado, entonces a lo mejor ahí variaría esta parte de documentación. ¿Por qué? Porque lo tendrías que acreditar prácticamente y de manera fehaciente con todo el historial médico, ¿verdad? Necesario y suficiente para poder determinar si realmente fue un riesgo o tuviste esa pérdida por un riesgo y no por una cuestión voluntaria o por una cuestión de este descuido o negligencia de tu parte. Entonces es importante establecer estos parámetros. Por lo tanto, el primer paso que se debe de generar para cobrar un seguro es la notificación. Tengo que informar a la aseguradora que estoy en un siniestro. Esto debe de hacerse lo más pronto posible después de que ocurra el evento. La mayoría de las pólizas de seguro establece un plazo específico para notificar un siniestro y no hacerlo dentro de este tiempo también puede resultar o puede generar la denegación del reclamo. Al notificar a la aseguradora, el asegurado debe proporcionar información básica sobre el evento como la hora, la fecha, el día, la descripción de lo ocurrido. En pocas palabras, el primer paso que es, y es lo más importante que debemos de grabarnos, de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces en un siniestro, lo primero que hacemos es llamar a un familiar. No es que esté mal, no es que no se deba hacer, sino que debemos de atender a veces con cabeza fría, lo más fría posible, la serenidad
más, pues sí, letal que pudiéramos tener para manejar un siniestro. Tenemos que tener esa templanza, esa seguridad, ¿verdad? De hablar al asegurado, a la aseguradora, perdón, notificarle lo que acaba de pasar, tenga o no tenga la culpa, le tengo que dar aviso, porque si no llega, pues prácticamente estarías ahí como que generando de manera indirecta esta culpabilidad del siniestro que estás sufriendo, ¿vale? Entonces es importantísimo dar aviso a la empresa o a la aseguradora que te está protegiendo. Dos, y a lo mejor es el segundo punto más importante, la recolección de documentos. Una vez que se ha notificado el siniestro, el siguiente paso es reunir la documentación necesaria y suficiente desde el informe policial, las facturas, recibos de gastos, si es una cuestión de salud, si es una cuestión de estudios, ¿verdad? La rutina o de una cuestión de estudios totalmente necesarios, urgentes, ¿verdad? Que no se pueda llevar a cabo en una institución de seguro, de salud, perdón, oficial o de gobierno, como lo es el IMSS Bienestar, como lo es el ISSSTE, como lo es el ISEMIM, ¿verdad? Como lo es el seguro social. Entonces, si no puedo hacer eso, puedo acudir a un médico particular y la persona siniestrada tiene la obligación de pagar esa reparación. Ojo, aunque no necesariamente será esta situación de que pagues de manera directa, sino tratas de ver a los ajustadores, es decir, a la parte de la aseguradora, que te oriente y tengas un poquito mayor de colchón para no quedarte o desfalcarte en ese momento, ¿verdad? Lo más importante, les vuelvo a reiterar, es la documentación. La póliza de seguro. Si es un hecho de tránsito terrestre, pues por lo regular vas a tener los informes policiales, ¿verdad? Si es una cuestión de algún ilícito que puso en peligro tu bien asegurado, tu propia integridad asegurada, pues tienes que generar esta parte de recibos de gastos médicos. Y en su momento, si sufres lesiones o sufres alguna otra alteración, esos reportes médicos, esas fotografías del día, del año, del evento que surgió ese siniestro. También lo importante es tener esta parte de testigos. Casi siempre te van a pedir testigos. La documentación adecuada es clave para que la aseguradora evalúe el reclamo de manera efectiva sin la evidencia necesaria y el proceso para retardarse o el por qué se genera ese caos o ese reclamo al ser rechazados. Entonces es importantísimo, ¿verdad? En esta parte de recolección de documentos. Finalmente, la evaluación del reclamo, que tiene que ver con una vez que ya diste aviso, una vez que ya se te acreditó, una vez que ya se entregaron toda la documentación, esa parte de testigos, esa parte que es necesaria, de esa documentación para solicitar el pago. Después de todo eso, se presenta la documentación, la aseguradora llevará a cabo una evaluación del reclamo. Esto puede incluir la revisión de la información presentada y, en algunos casos, la visita de un ajustador de seguros al lugar del siniestro para realizar una inspección. El ajustador es un profesional que tiene la tarea de determinar el monto de indemnización, cuánto dinero le corresponde al asegurado. Su evaluación se basa en los términos de la póliza y la documentación presentada para también ese cambio de matrícula, ese cambio de bien mueble, de imagen, de look, etcétera, etcétera. Entonces, vamos, continuamos. Em, Decisión sobre el reclamo. Una vez que el ajustador ha completado la evaluación, la aseguradora tomará una decisión sobre el reclamo.
Esta decisión puede ser una aprobación total del reclamo, que te den el 100% de tu dinero por el hecho o por el siniestro ocurrido, aprobación parcial donde se paga solo una parte del monto solicitado y absolutamente la denegación del reclamo. Es decir, no hay motivo que valide esa decisión que se están tomando a lo largo de este proceso. El asegurador recibirá una notificación formal con la decisión y en caso de que haya negativa tendrá derecho a solicitar una revisión o una apelación. Es fundamental entender que cada aseguradora tiene sus propios criterios y procedimientos, por lo que es recomendable leer de manera detenida toda la póliza y conocer los derechos del asegurado. La parte de la indemnización. Dice, existen diferentes factores que pueden influir en el monto de la indemnización que se recibe. Es decir, conocer todos y cada uno de los factores que puede ayudar al asegurado a tener expectativas más realistas y a preparar mejor su solicitud o su reclamo. Algunos de los factores más importantes son los siguientes. Tipo de póliza. El tipo de póliza específicamente tendría que ver con determinar los daños, los siniestros sobre los cuales vas a proteger tu bolsa, tu cara, tu integridad para poder generar ese beneficio. Límite de cobertura, importantísimo. ¿Hasta qué cantidad es lo máximo que yo puedo pagar o se tiene que pagar para mantener esta parte del seguro? Entonces, si los daños superan el límite, el asegurado será responsable de cubrir la diferencia. Por lo tanto, es importante elegir una póliza que ofrezca un límite de cobertura amplia o adecuado a las necesidades del asegurado. En algunos casos puede ser beneficioso de aumentar la cobertura, especialmente si espera o se espera que el riesgo de siniestro sea absolutamente alto. Deducibles. La cantidad que el asegurado debe pagar de su bolsillo antes de que la aseguradora cubra el resto del reclamo. A mayor deducible, menor será la prima de seguro o la aseguradora que vas a estar pagando. Sin embargo, es importante considerar cuánto se puede pagar en caso de un siniestro. ¿Vale? El proceso de indemnización también puede ser complejo, a veces frustrante, ya que en algunas situaciones tenemos que revisar con lupa, tenemos que llegar a tiempo, tenemos que estar puntuales para poder continuar o regenerar ese vínculo, generar esa protección. Finalmente, es mantener buena comunicación con la aseguradora, es decir, que la aseguradora o tu asesor, ¿verdad?, te dé el seguimiento. Uno, que te explique de manera clara y sencilla en qué consiste el seguro, cuáles son los alcances, cuáles son los siniestros que vas o que puedes asegurar o puedes anotar para ser objeto de esa protección. Esto incluye responder a cualquier solicitud de información de manera oportuna y mantener un registro de todas las conversaciones y correspondencias. Es decir, una buena comunicación puede ayudar a evitar malentendidos y acelerar el proceso de indemnización. Muy bien. Antes de continuar, les quiero establecer la parte puntual, la parte importante a lo mejor que nos corresponde a nosotros como abogados. Nosotros a lo mejor al momento de establecer esta parte de protección, al establecer este pago, a veces sentimos, a veces nos gana ese sentimiento de superioridad
en donde a lo mejor no me pasa nada, pero sí estás en riesgo latente y diario, tu vida, tus hijos, tu esposa, tu familia, tus bienes, te los puedes perder. Entonces tienes que documentar todo. Si la documentación es clave en el proceso de indemnización, es recomendable mantener un registro detallado de todos los gastos relacionados con el siniestro, así como cualquier comunicación con la aseguradora. Es decir, esto no solo ayuda a respaldar el reclamo, sino también proporciona un registro que puede ser útil en caso de disputas o apelaciones. Estamos hablando de fotografías, facturas, testimonios, documentos especiales, si es que los hay, y generar ese vínculo, generar ese trabajo, pero también generar esa empatía para poder llevar a buen puerto esta parte de los seguros y de las fianzas en su momento. Ok, antes de la fianza. La mayoría de los seguros, y pues, con eso entraría que te está solicitando esta parte de personal para trabajar, está solicitando que se revise con lupa, con detenimiento, con detalle a las personas que acudan a tener o rentar una habitación de cierta manera. Pero la parte importante es qué hacemos nosotros como usuarios financieros, como usuarios de un seguro. Lo primero que tenemos que hacer es, jurídicamente hablando, establecer la coincidencia de nombres. ¿A qué me refiero? La parte de los seguros establece un beneficiario. ¿Quién se va a quedar con esa cantidad de dinero que va a recibir del seguro? Pero no solamente es importante determinar a quién se lo vas a dejar, es importante determinar, saber, conocer y entender esta parte en la cual eh, la acreditación de los beneficiarios es de suma importancia. Debemos de cuidar que todos los documentos que va a presentar el beneficiario, los beneficiarios o la beneficiaria, tenga sus datos personales correctos. Si el apellido lleva acento, si es con Z, si es con S, si es con X, si es con, no sé, con acento, sin acento, con punto, sin punto, porque jurídicamente hablando, si tiene alguna situación que no coincida, de entrada tendrías que establecer esta parte jurídica, esta litis en contra de la aseguradora o informarle a la aseguradora tu verdadero nombre con sus documentos oficiales. Pero acá, al ser una cuestión ya prácticamente de fallecido 2 años, es bastante complicado que esté esta parte del archivo. Entonces, eso es lo importante. ¿Cuántas variantes tenemos para escribir tal o cual nombre? Es más, a veces hasta para esa fotografía que nos piden, en algunos casos de aseguradora, debe de coincidir, debe de estar clara para saber que eres tú o es la persona que está pintando, que está asegurando, que está arreglando el carro, que está haciendo todo lo que tú tengas que generar para proteger tus bienes. Tenemos que entender estas variantes de los nombres. Por ejemplo, María.
Está María completo, está MA, está M mayúscula, A minúscula, punto, está M mayúscula, A minúscula, sin punto, está María completo, sin acento, está María completo, con acento, ¿verdad? Y estaríamos hablando a lo mejor, aunque parezca mentira, aunque parezca a lo mejor chusco y lógico, con estas variantes estaríamos hablando de 4 o 5 personas distintas. Y si dentro de estas 5 variantes que tenemos, así coloquialmente hablando, no coincide con la documentación que se presentó en la aseguradora, no se va a poder cobrar ese bien, ese mueble o esa cuestión que os hayan hecho, ¿verdad? Para asegurar. Entonces, lo importante, ¿no? Lo importante a lo mejor no es tanta esta parte de documentación, como es la póliza, como es el monto, como es el recibo de pago, los fichas de depósito, el contrato mismo, sino que coincida la documentación de mi familiar, de mis familiares, o de la persona que yo voy a dejar protegida. Porque si no está ese empalmamiento, esa revisión correcta, nos vamos a meter en un gran problema que nos va a llevar dinero, que nos va a llevar tiempo resolverlo. Es mejor tratar de estar bien ahorita, es mejor revisarlo, esa carta de beneficiario y revisarla, saber perfectamente cómo se escriben los nombres, los apellidos de los beneficiarios. ¿Vale? Otro punto importante es la fianza. Si ya vimos que el seguro es una protección, ¿la fianza qué será? La fianza no es otra cosa más que una garantía, una promesa de pago. Por lo tanto, esta parte de la fianza yo la establezco, yo la voy a entender como una garantía, una promesa de pago bajo cualquier circunstancia o para proteger alguna situación o imprevisto también. Ejemplo, en la cuestión civil, específicamente en la parte de la pensión alimenticia, se pide a lo mejor una garantía, un billete de depósito, una fianza. Tienes que contratar una fianzadora, una aseguradora fianzadora, que quiera responder por ti, que esa persona va a dar el dinero que tú necesitas entregar para gozar de ciertos derechos. Ya si no pagas, ya no es con el que tuviste el problema del bote pronto en la primera parte, sino tiene que ver con qué institución te va a respaldar, qué institución cree en ti para poder entregar ese dinero, que posteriormente tú lo vas a pagar a esa afianzadora. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la fianza? Contrato mediante el cual una institución afianzadora se compromete a responder por el cumplimiento de una obligación contraída por otra persona, es decir, el afiliado, ante un tercero, que es el beneficiario, ¿verdad? Entonces, ahí está clarito.
un fiado y un beneficiario. Dado que las fianzas se aplican o implica la movilización de recursos y compromisos, su relación fundamental o su regulación fundamental es la siguiente. ¿Para qué se quiere una fianza? Evitar fraudes, malas prácticas, desvío de recursos a lo mejor, proteger los intereses de los beneficiarios, asegurar la solidez de las instituciones afianzadoras y mantener la estabilidad del sistema financiero. Eso es lo importante. Pero ¿en dónde está establecida esta parte de las fianzas? La fianza, de acuerdo a nuestra legislación mexicana, específicamente la Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas, una fianza es un contrato por el cual la fianzadora se obliga a responder de las obligaciones del fiado, para el caso de que éste no las cumpla. En definición legal, establece claramente los elementos fundamentales. La fianzadora debe garantizar al fiado y al beneficiario. ¿Vale? La ley mexicana también establece que las fianzas deben ser otorgadas únicamente por instituciones autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Luego entonces, si la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas autoriza, regula y revisa las fianzas, también va a revisar, claro, a los seguros. Esta ley y esta comisión en su conjunto deben de generar, deben de garantizar la confiabilidad, la solidez y la liquidez del sistema de garantía o de afianzadora del país. Es una cuestión de contención, de prevención. Les pongo un rápido ejemplo, les decía en la parte de la fianza, de carácter civil. Quiero ver a mis hijos, pero la persona o la mamá de mis hijos no me deja verlos porque no pago pensión alimenticia. De manera voluntaria yo no le di pensión alimenticia. Me desobligué. Entonces, establece o yo establezco una denuncia por que no me dejan de ver a mis hijos. Lo complicado no es establecer esta denuncia, no es establecer esta desconfianza, esta incertidumbre, ¿verdad? Pero es importante conocerla. ¿Qué hace la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas? ¿Qué dice la Ley Nacional de Instituciones de Fianzas y de Arrendamiento y demás? ¿Verdad? La ley mexicana establece que las fianzas deben ser otorgadas únicamente por instituciones autorizadas, lo que garantiza la solidez, la confiabilidad del sistema de afianzamiento en el país. Por tanto, ojo, el marco que va a regular las fianzas en México son las siguientes autoridades. Uno, Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de Seguros, que regula el funcionamiento de las afianzadoras en México, requisitos para la operación de instituciones de fianzas, el derecho y obligación de los involucrados en los contratos de fianza, procedimientos para la ejecución y cancelación de las fianzas y finalmente la importancia es que la ley garantice que las empresas afianzadoras operan con solvencia y cumplen con los requisitos establecidos por el gobierno. ¿Vale? Tenemos el Código de Comercio.
Regula desde la parte de una actividad comercial, de un acto de comercio, la contratación de fianzas en el ámbito mercantil. Los efectos de las fianzas es a través o en relación a los comerciantes, a los empresarios, y su importancia establece las reglas para la validez de los contratos de fianzas en operaciones comerciales y mercantiles. ¿Vale? Código Civil. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho privado, las fianzas son derechos y obligaciones que establecen dos partes de común acuerdo, ¿verdad? Una acepta y la otra recibe, los cuales su estimación y naturaleza dan una fianza. La importancia del derecho del Código Civil es definir el marco legal generalmente de las finanzas en el ámbito civil aplicable a contratos privados y obligaciones personales. Ahí vemos esta parte de las autoridades, les comentaba, que van a manejar o que manejan los seguros y las fianzas. ¿Vale? También tenemos la Ley de Instituciones y Seguros de Fianzas, que regula la supervisión de las afianzadoras en México, la relación entre afianzadoras y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y por último, la vivencia y liquidez de las empresas afianzadoras. Y la parte importante es garantizar que las afianzadoras cuenten con respaldo financiero suficiente para responder en caso de un siniestro futuro. Entonces sí vemos esta protección de cierta manera administrativa para los seguros, para lo que ellos necesitan. ¿Dudas hasta ahí? Al igual que los seguros, tenemos instituciones puntuales, específicas que van a regular estas fianzas. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que establece que es el órgano encargado de supervisar y regular a las instituciones afianzadoras en México. Se trata de asegurar que cumpla la ley y tenga la solvencia necesaria para operar. Está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, define las políticas generales para el sector afianzador y evalúa la estabilidad financiera o la estabilidad financiera de las afianzadoras. Tenemos la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF. Protege los derechos de los usuarios de finanzas, pero brinda asesoría y mediación en caso de disputas con afiliadoras. La conclusión, el marco legal de las fianzas en México está diseñado para garantizar la seguridad de todas las partes en un contrato de fianza, con lo que la supervisión de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Seguros y Fianzas, la aplicación de ley como la DIF, las afianzadoras operan con reglas claras que protegen tanto a los beneficiarios como a los obligados. ¿Cuáles son los elementos de una fianza? El fiador, el deudor. El fiador es la persona que asume la obligación en caso de incumplimiento del deudor. El fiador debe estar presente en formal o generar solvente y cumplir con los requisitos establecidos para las instituciones financieras y administrativas. Deudor es la persona que solicita la fianza y se compromete a cumplir con la obligación principal. El deudor es quien se beneficia de la fianza, ya que gracias a ella puede acceder a créditos, puede tener eh, contratos y otro tipo de transacciones.
Continuamos. Otro elemento o elementos importantes, ¿cuáles son? La obligación principal es la obligación principal, los beneficiarios y el contrato de fianza. La obligación principal del deudor cae en que se garantice mediante la fianza, puede ser el pago de una deuda, puede ser el cumplimiento de un contrato, el cumplimiento de una sentencia judicial. Beneficiario es la persona o entidad a la que se asegura el cumplimiento de la obligación mediante se pueda. El beneficiario puede ser un acreedor, un contratante, un tribunal, entre otros. El contrato de fianza es el documento legal en el que se establecen las condiciones y términos, así como la responsabilidad y los derechos del fiador y el deudor y el beneficiario. El contrato de fianza debe estar firmado por todas las partes involucradas y debe o puede ser registrado ante cualquier eventualidad o situación. ¿Vale? Se debe de determinar el monto de la fianza, se debe de establecer el plazo de vigencia, se debe de establecer la parte legal. Esos son los elementos de una fianza. Determinar el monto, determinar la vigencia de cuánto tiempo a cuánto tiempo y las formalidades legales, es decir, el desayuno, la presencia de tal fecha, de tal lugar, estuvieron por ahí, por acá, entonces eso es lo importante, que se empieza a ver que hay trabajo. ¿Vale? Continuamos. Al igual que los seguros, la fianza tiene características. Es decir, es un contrato unilateral. ¿Por qué? Porque se refiere a que una sola persona o una sola de las partes es la que obliga a la otra, es decir, al fiador frente al acreedor. El fiador debe de responder por una obligación en caso de que el acreedor no cumpla. Puede suceder que se presente un contrato bilateral cuando el acreedor paga al fiador para que éste sea el gerente y que sepa qué decir. El contrato es consensual. Ya vimos que a lo mejor puede ser en su esencia una cuestión de balística, una cuestión de consentimiento. Dice, basta la simple manifestación de voluntad del garante y la aceptación del acreedor para que el contrato de fianza se realice. Sí, efectivamente, es sencillo. Dame dinero, te invierto, dame más dinero, te invierto. Así estaban las cosas. Por eso es consensual, porque es un acuerdo de ambas partes. Es un contrato conmutativo. Genera obligaciones y cargas equivalentes a las partes. Cada una persona se convierte en fiador. Desde ese momento sabe a qué está obligado y por qué va a entender en casos de incumplimiento del deudor si ha llegado hasta donde estamos. Es un contrato accesorio. Depende de la existencia y la obligación principal. Si no hay una obligación principal, no puede haber una fianza, ya que se requiere que dicha obligación sea incumplida para que el fiador responda a ella. Si la obligación principal se extingue, también se extinguirá en todos los sentidos, toda la parte del lugar que estés peleando.
Entonces sí tiene que haber esa claridad, tiene que haber esta parte clara, precisa y concisa que nos ayude a manejar la cuestión del agua. Tenemos diferentes tipos de fianzas, fianzas en la construcción, fianzas de obra, fianzas de vicios ocultos. La fianza en la construcción tiene que ver con utilizar varios tipos de fianzas especializadas que garantizan diferentes aspectos y proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que la construcción, ¿verdad? O en el desarrollo de conjunto habitacional por lo regular pertenecen o pasan los mismos. Pero vamos a ver también cómo se hace esta parte de la construcción que se tome en cuenta para que el personaje que me mostraste ya sea trasladado a estados. Fianzas de obra. Son esenciales ya que permiten proyectos de construcción y que garantiza a los contratistas cumplir con las especificaciones técnicas. O sea, la fianza en una obra en que un albañil ya empiece a pegar tabique, que empiece a poner azulejo, que le dé mantenimiento a las puertas, que se encarga el lavadero, etcétera, etcétera. Ese es el fin de la obra, ¿vale? Tenemos fianzas de vicios ocultos. Casi no se da, pero sí se tiene. Proteger específicamente contra defectos de construcción que puedan aparecer después de la entrega de la obra, ¿vale? Tenemos fianzas fiscales y administrativas, fianzas administrativas y fiscales, las cuales son requeridas por el SAT en casos de suspensión de procedimiento de ejecución, de garantía de créditos fiscales en revisión o simple y sencillamente el pago de contribuciones. El SAT de manera más puntual, de manera más cercana, se ha llevado a y permite suspender el procedimiento administrativo de ejecución mientras se resuelve una controversia fiscal. Las fianzas administrativas. El gobierno abarca obligaciones gubernamentales, trámites, concesiones, permisos, cumplimiento y regulaciones específicas en sectores de telecomunicaciones, de energía, de transporte, ¿verdad? Entonces, estas fianzas administrativas se generan con la finalidad de obtener esta garantía. Se tiene que entregar al gobierno, a las instancias, a las instituciones, para obtener a lo mejor el permiso de construir, el permiso de obtener una licitación en cuestiones o áreas estratégicas, seguridad pública, energía, transporte, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Fianzas judiciales, híjale, estas son las que más pues, se utilizan a lo mejor en materia jurídica, en materia legal o en nuestra carrera. Tiene que ver con esa garantía, ¿verdad? De poder generar o dar seguridad a otra persona. Por ejemplo, esta garantía de que se entrega a una autoridad como el Ministerio Público, ¿verdad? De que no me voy a sustraer de la justicia. O sea, pido que me dejes salir, no quiero estar encerrado. Si la ley me lo permite, si el propio código me lo permite, pagar esa fianza, presentar esa fianza, poder salir de la cárcel y llevar el proceso. No evita el proceso, genera que lo haga menos tormentoso para la persona, que esté en casa. El juez dice, sí, sí, sí,
ok, te permito salir, preséntame esa fianza, preséntame esa garantía, pero con esa garantía me vas a asegurar también, me vas a garantizar, valga la redundancia, que no te vas a ir del país, que no te vas a cambiar de estado de la República, que no te vas a cambiar de municipio, porque después viene que te tienes que presentar a firmar, que te tienes que presentar a una audiencia, a un mes, a 15 días, a 4 meses, a 6 meses, a un año, 2 años, pero se establece esa garantía a través de la fianza judicial. Y pues aquí hacen la separación de la fianza judicial y la fianza penal. La fianza penal tiene que ver con esta parte de garantizar que una persona acusada comparecerá a juicio cuando sea requerida, mientras que las fianzas civiles suelen relacionarse con el cumplimiento de sentencias o la garantía de pagos ordenados por un tribunal. O sea, si se dan cuenta, la parte de lo judicial y lo penal es prácticamente muy parecido. Tiene que ver con esa responsabilidad de la persona, que esté centrado, que garantice y que resuelva su problema o los problemas en los que metió a la familia. ¿Vale? Finanzas personales y comerciales, pero igual de manera cotidiana para cuestiones de negocios, para cuestiones de productos, de servicios. Tenemos esta parte de arrendamiento, también, cuando rentamos un local o una casa, nos piden algo que se llama depósito. Ese depósito es poco considerado la fianza. Tengo que dar a lo mejor un mes, mes y medio de renta, de pago, para que me generen esta parte de protección, de no quitarme la casa, de no quitarme el local. ¿Por qué? Porque en caso de hacerlo, viene un procedimiento en donde la persona dueña del inmueble que tú estás o que estás ejerciendo, se le quita. Fianzas de fidelidad protegen a las empresas contra actos fraudulentos de empleados que manejan recursos económicos, inventarios, informes sensibles, especialmente en los sectores de la banca y de los servicios financieros. ¿Verdad? Ahí están los diferentes tipos de fianza. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de cobro de una fianza? Documentos que se deben llevar, es decir, el contrato de obra pública, el convenio de diferimiento del plazo si lo hubiere, la constancia debidamente firmada por la autoridad facultada, ¿verdad? Que haya hecho la revisión o la estimación de los trabajos de los cuales se desprenda el incumplimiento de la contratista. Acta circunstanciada en la que se desarrolle el grado de incumplimiento en que ha incurrido el contratista y en el que se otorgue la garantía de audiencia. Aquí es básicamente con una cuestión de moto, ¿verdad? Ha de haber estado fuerte esa caída, debe de estar esa parte importante de cómo se va a solventar, cómo se va a cobrar esta fianza. La resolución, la decisión administrativa del contrato y su notificación a la contratista, así como la procedencia de la efectividad de las fianzas de cumplimiento. Dice, tenemos esta parte de la notificación o notificar a la afianzadora del incumplimiento del contratista y de que se hará efectiva la garantía del cumplimiento. Genera liquidación o liquidez en las obligaciones, genera que se establezcan oficios de remisión dirigidos a la autoridad correspondiente y la póliza de fianza original. ¿Bien? Para hacer exigible una fianza, es totalmente absoluto y necesario que se adjunten todos los documentos con copia certificada, principalmente el requerimiento de pago. La copia certificada como pago se refiere a una sentencia ejecutoriada dictada por alguna autoridad judicial en un procedimiento. O sea, esa autoridad sí
quisiste evadir la justicia, si pues por la calidad del delito y porque eres un delincuente primerizo, ¿verdad? O que es tu primera vez, se establece esta parte, ¿verdad? El artículo 95, fracción 2 de la Ley Federal de Instituciones y Fianzas señala que al hacerse exigible una fianza, la autoridad ejecutora debe de acompañar la documentación relativa y la obligación que se encuentra garantizada. En el caso de solicitar hacer exigible otras fianzas, habrá que se campaña aumente y se den resultados. ¿Vale? Entonces, chicos, chicas, de manera puntual, de manera muy rápida y somera. Seguro garantía, ¿no es cierto? Protección, seguro es una protección, fianza una garantía. La fianza es decirle al gobierno, decirle a una persona, decirle a un familiar, tengo un negocio, necesito dinero, préstamelo, te lo regreso después. Y en una zona en donde de repente estamos ahí generando conflicto o hay conflicto, llega alguien, entrega el dinero, la tercera persona se queda, garantiza, ¿verdad? Que nadie va a generar problemas con ese terreno, con ese dinero, con actitud que estás tomando ante ciertas situaciones especiales, ¿verdad? Cómo es una licitación, cómo es un contrato de arrendamiento, cómo lo es tratos con el gobierno de manera directa, ¿verdad? Entonces, así sea es la fianza. Garantizar, seguro, proteger. ¿Por qué se ha vuelto tan especial este, esta parte de las fianzas? Les vuelvo a reiterar, jurídicamente hablando, estás demostrando que se puede, que puede salir bien a través de una fianza o a través de un seguro. ¿Ven? Esa es la parte primordial. Y les vuelvo a reiterar, no se olviden de revisar la documentación. Actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, el recibo telefónico, ¿cómo se llama? El pase de lista así de volada. Se tiene que garantizar de una o de otra manera. El siguiente tema tiene que ver con las autoridades financieras. ¿Cuál es el marco institucional que va a regular la relación entre los usuarios de servicios financieros, los servicios bancarios, con esas instituciones? ¿A dónde puedo acudir? ¿Qué se puede hacer? ¿Quién me va a orientar? Por lo tanto, se dice que las autoridades financieras son los organismos responsables de supervisar las instituciones, es decir, que se opere conforme a las necesidades, los derechos y las leyes que las regulan. Estas instituciones financieras se definen como las empresas que ofrecen productos y servicios considerados por la ley. Tal es el caso de los bancos, las aseguradoras, las cajas de ahorro y las AFORES. Ahí está. La primera autoridad es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de economía. Todo, todo impuesto, toda dádiva entregada al gobierno debe de ser autorizada, debe de estar respaldada por el Congreso de la Unión y a través del SAT como la principal autoridad financiera del país que cuida el equilibrio presupuestal del gobierno, es decir, procura que los gastos del gobierno no sean mayores que sus ingresos. No siempre será
esta situación, pero digamos que nos estamos moviendo en el mundo del deber ser. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué se tiene que hacer para que se cumpla la función correcta en el sistema financiero? Dice, se distribuye el presupuesto en diversas secretarías, dependencias de gobierno, organismos descentralizados, estados y municipios. Ahí está esta parte. ¿Vale? La principal es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vigilar, diseñar, planear, ejecutar. ¿Vale? Para que haya dinero y resolver problemas. Banjico, el Banco de México. Dice, es una de las autoridades financieras que es su único responsable de producir billetes y monedas en el país. Este organismo vela por el poder adquisitivo de la moneda, de nuestro billete. Su objetivo es evitar la inflación y depreciar o depreciaciones abruptas, innecesarias o seguras. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisa a los bancos, supervisa las cajas de ahorro, supervisa las cooperativas entre sí para que se haga un buen uso de los ahorros de los usuarios al vigilar la forma en que se otorgan o se generan esos créditos. CONSAR, Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, es decir, las AFORES. Supervisar la AFORE que administra el dinero de los trabajadores, ¿verdad? Vigilando que inviertan ese dinero adecuadamente para hacerlo crecer y ser útil en el retiro o poder utilizarlo para lo que yo quiera. Ahí está. Entonces, la CONSAR es la responsable de cuidar, de administrar nuestro dinero que aportamos mes con mes, quincena con quincena al gobierno. La siguiente autoridad es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ya lo habíamos visto, que autoriza a las aseguradoras, que autoriza a cualquier persona física y moral para su apoyo. Conducef es el máximo organismo que tiene el pueblo, que tienen los ciudadanos mexicanos para poder defenderse de cualquier amenaza. Se fomenta la educación financiera, establece la población mediante herramientas que se orientan a los usuarios de servicios financieros, etcétera, etcétera. IPAB, Instituto de Protección al Ahorro Bancario, protege el dinero de los ahorradores que se deposita en los bancos mediante un seguro de depósito, que se activa si el banco llegara a tener problemas financieros, ¿ya ven? Este es el instituto que de cierta manera me da la razón con lo anterior. El banco asegura su dinero, el banco va a asegurar las afores para poder entregar ese dinero que esperemos no pase, ¿verdad? Y se pueda llevar la fiesta en paz. ¿Dudas? Tenemos la Secretaría de Economía, ¿verdad? Es el responsable de formular y conducir las políticas de comercio, de industria exterior, de comercio exterior, el abasto, el desabasto, ¿verdad? Las acciones que se están encaminando a promover la generación de empleos, la calidad o empleos de muy buena calidad, crecimiento económico, el impulso e implementación de políticas públicas que detonen o que se genere la competitividad, la inversión productiva. También tenemos la parte del SAT, es el Servicio de Administración Tributaria, esta es instancia que pone a disposición de todos los mexicanos el acceso a servicios de índole fiscal. Revisar, tramitar el SAT, checar las llantas de ambos carros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otro punto importante del SAT tiene que ver con la tarea principal de hacer cumplir las obligaciones fiscales de los ciudadanos y de las empresas.
Tenemos la parte de la Agencia Nacional de Aduanas, es la autoridad encargada de dirigir, organizar y que se genere ese funcionamiento de servicios aduanales, ¿verdad? Esta nueva agencia recauda los aranceles aduaneros, lo cual genera impuestos generales de importación, impuestos generales de importación, así como del cobro del derecho de trámite aduanero y las cuotas compensatorias. ¿Vale? Ok. Recapitulando todo lo anterior, chicos, chicas, futuros colegas, a la sesión primera o durante la sesión primera estuvimos hablando de esta debilidad, de esta fragilidad del sistema financiero. ¿Cuáles son las autoridades principales, las más importantes? La vimos aquí. La Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONDUCEF y el IPAB. La CONDUCEF es el órgano que nos va a defender, pero ahorita en este vaivén político, en este vaivén institucional que se está dando en este gobierno y que se dio en el sexenio pasado, no sabemos cómo queda la CONDUCEF. ¿Quién la va a resguardar? ¿Quién la va a generar? Si desaparece, ¿hacia dónde va a ir su personal? ¿Hacia qué oficina? Si se va a crear una nueva, se va a adaptar una nueva o simple y sencillamente dentro de la estructura que ya está, ahí se va a colocar a esos policías que dejaron formar o que decidieron formar parte de otra institución, de otra administración, de otro trabajo simplemente. Mm, ¿Dudas? Y así nos vamos con cada uno de ellos. Lo cual todas estas autoridades, todas estas solicitudes, todos estos permisos ya se tienen. Ahora lo que vamos a trabajar son los servicios financieros complementarios. Dice, dentro de un almacén general de depósito, es una entidad dedicada a almacenar y manipular mercancías bajo su custodia. Dice, de todos los servicios que ofrecen los bancos, las aseguradoras, las afianzadoras, es decir, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, las de nómina, las de créditos hipotecarios y todo lo demás, tenemos servicios especializados. Uno de ellos es el Almacén General del Depósito. Es una entidad que se va a dedicar a almacenar, a manipular, a manejar la mercancía, custodiarla. La mayoría de estos almacenes se encuentran en la cuestión aduanera, es decir, puertos, aeropuertos, aduanas, garitas y están autorizados legalmente para el control de mercancía en tránsito. Puede ser de la propiedad pública, puede ser propiedad privada. El objetivo principal de estas entidades es almacenar, observar, conservar, proteger, distribuir, comercializar bienes sujetos de derechos. Esto se puede concluir generando, protegiendo productos a granel, productos químicos, alimentos perecederos, productos de carne y otros trámites y servicios. ¿Cuál es la esencia del almacén? El comerciante puede encontrar el almacén que se ajuste a las necesidades de conservación y manipulación del producto. El comercializador, bien sea exportador o importador, puede tener la seguridad de que en las instalaciones la mercancía queda en buen resguardo.
En consecuencia, el servicio es ideal para las campañas que desean transportar la mercancía a su mercado objetivo, aún sin estar preparado para efectuar dicha venta de carácter urgente. Es decir, por medio de estos almacenes, una empresa puede mantener el inventario en otro país. Ese es el almacenaje. Otra figura es el arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero o leasing es un alquiler de un bien con derecho a compra al final del contrato. Se puede denominar arrendamiento financiero o leasing operativo, que es un contrato entre dos partes mediante el cual una pone a disposición de otra un determinado bien a cambio de una cuota o de una renta mensual, semanal, quincenal, etcétera, etcétera, pactando de antemano durante un tiempo determinado. ¿Cuáles son los requisitos, cuáles son los derechos de estos servicios, de este arrendamiento? Es adquirir la propiedad del bien a un precio establecido en la finalización del contrato, devolver el bien y rescindir el contrato, renovarlo o revocarlo negociando las nuevas condiciones. Y por su parte, el arrendador pone a disposición del arrendatario un bien de su propiedad por el cual recibirá rentas por su uso y disfrute, teniendo la obligación de vender, de hacer el ejercicio, de hacer entrenamiento y descansar. ¿Vale? Otro de los servicios más importantes que tenemos es el factoraje financiero. Ojo chicos, chicas, este servicio complementario está padre, es una buena opción para los empresarios, para las empresas, para las pequeñas, medianas, microempresas, porque el factoraje es conocido, es un término inglés que se denomina factoring, es decir, una herramienta de la que se valen las empresas para obtener financiación a través de una compañía bancaria. ¿En qué consiste esta operación? La empresa vende sus derechos de cobro, sus facturas pendientes a una entidad financiera, es decir, a un banco o a un particular, para que disponga del capital de forma inmediata. De esa forma, el banco adelanta el dinero a la empresa, que logra el capital de forma inmediata, mientras se encarga de gestionar posteriormente el cobro de los derechos adquiridos. Vuelvo a reiterar, es una herramienta de financiación, es una herramienta, es una empresa para que una empresa tenga liquidez. Debe de existir una contraparte que suele ser una entidad financiera. Yo sé a lo mejor que es complicado, yo sé que se genera cierta incertidumbre. Desde esta perspectiva, estas cucharas, estas herramientas, estas cuestiones pueden ser solventadas a través de un factoraje. ¿Por qué? Porque si yo tengo dinero, si alguien me debe a mí, otro empresario, yo le recojo esos, ¿verdad? Esos aviones o esa mercancía, yo la vendo y voy a obtener mi ganancia. ¿Vale? Ese es el factoraje. Tengo cuentas por cobrar, no puedo, me urge el dinero, ayúdenme. ¿Quién se los queda? ¿Quién le echa ganas con este negocio? Y me dan mi dinero. El factoraje financiero. La empresa entrega facturas pendientes de cobro obteniendo un capital. El banco compra esas facturas a un precio determinado y debe desembolsar el capital. La empresa debe de conseguir liquidez. El banco se encarga de gestionar posteriormente el cobro de sus facturas. La empresa consigue la liquidez que necesitaba y el banco se encarga de gestionar
posteriormente el cobro de facturas. ¿Cuáles son las partes que intervienen en un factoraje? El cedente, el factor y el deudor. Esta parte del cedente o la persona que representa, cedente es la compañía que vende por facturas a la entidad financiera obtenida por ella misma o por ese trabajo. Factor es la entidad financiera que pacta un precio con la empresa por las facturas y entrega el capital que posteriormente reparará con los derechos de otros o el cobro adquirido. El deudor, en este sentido, los clientes que adquirieron un bien o un servicio pactando en un periodo de pago con la empresa vendedora, esto se debe a generar ese abandono a la entidad financiera y el capital que está dentro y a la empresa vendedora de carne molida se debe de pagarle con la adquisición de bienes o de servicios. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas de establecer este factoraje financiero? Las ventajas es permite a la empresa obtener dinero de manera inmediata. No afecta la calidad crediticia ni la deuda de la empresa. Se genera un ahorro de tiempo y de esfuerzos para destinar el cobro de facturas, garantizar el cobro de deudas de cierta manera, permitir seguir con una actitud a la empresa que pueda financiar las operaciones. Se debe de obtener un menor rendimiento en las ventas, ya que la entidad ofrece un precio menor por asumir el riesgo. Esto se debe a que este tipo de operaciones presenta un alto costo para la empresa, que en ocasiones es incompatible con los márgenes de beneficio. En el caso de que la operación sea con recursos, existe, perdón, el riesgo de que se afecte la solvencia. Ok, chicos, chicas, de manera muy general, de manera muy puntual. Antes de entrar a la reflexión final, me gustaría hacer este compendio de ideas. Tenemos que entender el sistema financiero como la facultad que tiene el Estado mexicano para generar leyes, para generar instituciones que de una o de otra manera ayuden a recaudar, a distribuir y a generar dinero. Pareciera muy materialista, pero es la realidad. Es el banco, son las instituciones financieras los pilares de nuestra economía, los pilares de nuestro salario, los pilares del satisfactor de necesidades. Los bancos, las aseguradoras, las afianzadoras son el motor de la economía financiera, de la parte económica monetaria del país, del estado, del municipio. Si no está esta parte de energía de servicio, se van a ir perdiendo muchas cosas. Tenemos que entender el papel vital importantísimo del derecho bancario. Entender esa relación que hay entre la Secretaría de Economía, que hay con no sé, con el SAT, con la Conducef, con la Profeco, etcétera, etcétera. Entonces, si vemos esta parte comparativa de las ventajas y desventajas, no solamente de el arrendamiento, sino el factoraje, sino la otra parte donde estás trabajando y necesitas dinero, donde estás trabajando y ya se te rompió, ya no sirve de cierta manera tu herramienta de trabajo.
Ya que entendimos el sistema financiero, cómo está, que la autoridad máxima es la Secretaría de Hacienda, que la autoridad máxima es el Banco de México, y de ahí empiezan todas las demás, se tiene que acatar, nos tenemos que sumergir en este mundo financiero. Te los dije la sesión pasada y se los reitero. ¿Quién de ustedes no ha hecho uso de este sistema financiero, de estos bancos, de esta tarjeta de débito, de esta tarjeta de crédito, de los cajeros, de pagar los servicios con la aplicación del banco? Ese es el sistema financiero. ¿Cómo me ayuda? ¿Cómo satisface mis necesidades? ¿Qué lugar ocupa el derecho bancario con todos sus servicios, con todas sus instituciones dentro de mi trabajo, de mis amistades, de mi familia? Eso es lo importante del derecho bancario. ¿Cómo circula el dinero? ¿Cuánto dinero circula? El problema no es invertir más dinero. ¿Dudas hasta ahí? Ahora sí. La reflexión final tiene que ver con que los bancos y la actividad bancaria en general forma parte indispensable de la vida. Atiende casos para defender a los ciudadanos en situaciones de abusos de poder y escasez de información. Los puntos importantes es que el derecho bancario vigila que se realice correcta las prácticas bancarias. Sirve como una guía para un acertado al comportamiento de las actividades que efectúan los bancos y demás entidades financieras. Se colabora a que sean interpretadas de forma correcta las normas de actuación de un negocio bancario. Igualmente, se genera que el derecho bancario se actualice frecuentemente después, o sea, adaptándose a las necesidades, a esa complementación, a ese entorno legal y económico. Y finalmente, esta excelente capacidad de adaptación que va nutriendo y enriqueciendo como disciplina, aprovechando el caos que surge con el transcurrir del tiempo. O sea, finalmente el derecho bancario es perfectible, debe de adaptarse a las necesidades actuales. Como bien lo dicen sus compañeras o ustedes ahí en muchos lugares, debemos de hacer uso del dinero. ¿Vale? Eso es lo importante. Chicos, chicas, prácticamente estamos llegando al final de este curso de Derecho Bancario. Es una materia muy reiterativa, sí. Es una materia sencilla en cuanto a términos. Es una materia sencilla en cuanto a su estructura. Son temas bastante sencillos. Es un tema prácticamente de conceptos aplicados a la realidad. Pero entonces, ¿en qué momento se complica esta facilidad de la asignatura? En el momento en que se empieza a politizar, a generar, a establecer la parte política con el dinero. Y ahí y lo estamos viendo en el día a día. O sea, están hablando de que tenemos una moneda fuerte, una moneda importante, una moneda que ha soportado embates, ha soportado la inflación, ha soportado estas amenazas de diferentes del vecino del norte, ha soportado la calificación de que la delincuencia organizada nos está rebasando, pero en lo particular
Yo no veo esos cambios, yo no veo esas alternativas de mejora. Por el contrario, me está costando más. El dinero está perdiendo poder adquisitivo. Y si ese dinero pierde poder adquisitivo, tengo que generar más dinero y tengo que dar más dinero a la siguiente porque no me alcanza. Entonces, si separáramos la política del dinero, otra cosa sería, o si realmente les interesa mejorar el sistema bancario, el sistema administrativo, sería generar una pequeña reforma, una modificación a a nuestras leyes, ya sea, pues, no tanto federales a lo mejor, pero sí a un código de comercio, a un código civil, a una ley de seguros y fianzas para establecer mecanismos de castigo y de sanciones a esta gente que a través de la naturaleza, que a través de los vínculos jurídicos, que a través de las amistades pueden darle la vuelta al sistema financiero de nuestro país. Y no tiene nada que ver con ningún color, se los vuelvo a reiterar. Desafortunadamente el partido en el poder no está generando esos dividendos, esas ganancias para crecer un poquito más. ¿Eh? La última parte de esta reflexión termina siendo que con la excelente capacidad de adaptación, ¿verdad? Se debe de aprovechar los casos que surgen con el transcurrir del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Prepararme, entender esta facilidad de conceptos, cómo los aplico en mi vida diaria, en qué momento hago ese análisis, esa recapitulación de los conocimientos adquiridos a lo largo de de esta profesión, de esta carrera, que me van a beneficiar a mí y que van a beneficiar a los terceros, a mi familia. Chicos, chicas, con esto terminamos el derecho bancario, esta sesión de derecho bancario. Espero contribuir un poquito a su crecimiento académico, un poquito a entender esta parte económica, esta parte financiera y pues que veamos que no es tan difícil, simplemente es apoyarnos, simplemente es generar esa duda de conocimiento y veremos que el derecho bancario es una de las asignaturas más sencillas porque prácticamente no porque esté en nuestras manos, sí, sí está en nuestras manos, porque tenemos que resolver estas situaciones, darle protección a nuestro dinero, que no se lo sigan desviando, que no se siga perdiendo. Eso es lo importante. Chicos y chicas, muchas gracias por su atención, muchas gracias por esa atención e interés que ponen en las sesiones. Con esto terminamos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.